Nunca me sentí tan fuera de lugar como aquella noche, y mira que ya he estado en zonas de guerra, donde nadie hablaba mi idioma y las balas silbaban sobre mi cabeza. Pero allí, en aquel comedor lleno de gente de mi propia familia, yo era solo una presencia silenciosa. Llegué con antelación, como de costumbre. Saludé a mi padre, a mi madre, a algunos tíos. Todos sonrieron con ese tono educado y distante, como si yo fuera una amiga lejana de la familia y no la hija Mayo. La casa, estaba decorada con banderas de la Guardia Nacional, fotos de Sophie uniformada, globos rojos y azules en la pared donde solía ver un mural con fotos mías en el campo. Aquel del que mi madre decía sentirse orgullosa de mostrar, ahora solo había imágenes de Sophie en ceremonias recientes. Ninguna mención a mi carrera ninguna. La parte más incómoda fue cuando mi padre pidió silencio para hacer un brindis, alzó la copa, golpeó con la cuchara y todos dejaron de conversar. Y entonces, con la voz llena de orgullo, dijo, por nuestro oficial, la primera de la familia en hacer historia en las Fuerzas Armadas. Te juro que por un segundo pensé que era una broma, pero era en serio. Nadie corrigió a mi madre. Incluso lloró. Sophie, que estaba guapísima con su vestido azul marino, solo sonrió y dio las gracias, sin mirarme ni una vez. Respiré hondo, mantuve la sonrisa y seguí sentada, sin reaccionar. El silencio dolió más que cualquier explosión que haya enfrentado en misión. Y lo peor es que ni siquiera sabía si me dolía por mí o por ellos, por no tener idea de lo que perdían al borrarme así. Después del brindis, fingí que necesitaba ir al baño, pero en realidad fui a la terraza. Necesitaba aire. Sentí el estómago revuelto, no por la comida, sino por la sensación de estar en un lugar donde todos fingían que yo era nadie. La brisa fría me golpeó el rostro y me recordó una madrugada en el norte de Afganistán, cuando tuve que liderar una evacuación sin apoyo aéreo. Entonces, tomé decisiones que salvaron vidas, pero que costaron mi reputación cuando el informe final señaló fallos que asumí para proteger a los demás. La llamada Operación Langsby Creek. Fue allí donde todo empezó a desmoronarse. Mi nombre salió de los medios, desapareció de los registros y a pesar del tiempo y las medallas, mi propia familia eligió creer que era más fácil olvidarme que enfrentar la incomodidad de comprenderme. Estaba a punto de recoger mis cosas e irme en silencio, como tantas otras veces cuando oía a alguien golpear suavemente el cristal de la terraza. Era un hombre al que no reconocí de inmediato. Uniforme impecable, postura firme, ojos que me examinaron con respeto. Abrió la puerta y se acercó con una leve inclinación de cabeza. General Cole, dijo sin titubear. Sonó lo bastante alto para que todos en la sala lo oyeran. Un extraño silencio se apoderó de la casa. Mi padre, mi madre, Sophie, todos se giraron. El hombre se presentó como el coronel Darren Mitchell, comandante de operaciones avanzadas. Me estrechó la mano con firmeza y habló. Es un honor conocerla por fin en persona, señora. Por primera vez en mucho tiempo, alguien dijo mi nombre completo con intención. Y por primera vez allí, sentí el peso del silencio caer sobre los otros, no sobre mí. El coronel siguió hablando como si estuviera en un acto militar formal, citando mi historial, el número de soldados bajo mi mando e incluso la operación que, según él, salvó a 3 pelotones enteros de una trampa segura. Aquella frase congeló el rostro de Sophie, porque sabía exactamente de qué estaba hablando. Había leído mis archivos. Lo que nadie allí sabía aún, y que yo solo entendería después, era que ella había accedido a esos documentos confidenciales sin permiso. En ese momento, lo único que percibía era la incomodidad creciente en los ojos de mi padre, el rubor en el rostro de mi madre y el silencio avergonzado de todos los tíos, tías y primos, que durante años fingieron que yo no existía. En el brindis dedicado a Sophie, parecía ahora un gesto forzado, casi cómico. Después de que el coronel se fue, solo había pasado para entregarme en persona una invitación
a una nueva fuerza de tarea. Regresé a la mesa como si nada hubiese ocurrido, pero nada era igual. El ambiente se volvió tenso, incómodo, como si hubieran sido descubiertos en un error colectivo, y lo habían sido. Lo curioso fue que nadie pidió disculpas, nadie comentó nada directamente, solo me miraban con una cautela extraña, como si hubieran sido recordados de algo que preferían mantener enterrado. Sophie se levantó y fue a la cocina. Yo la seguí y fue allí donde me di cuenta. Temblaba. ¿Leíste mis archivos?, pregunté en vaciló, pero no lo negó. Su expresión lo decía todo. En ese instante entendí que ella no solo era cómplice del silencio, era parte del origen. Lo que más me dolió no fue la invasión de privacidad, fue saber que, aún leyendo todo, Eligió Kalaj vio con sus propios ojos el informe de la operación Langsby Creek. Supo de la orden que desobedecí, del número de civiles que conseguimos evacuar antes del bombardeo, de la forma en que asumí toda la responsabilidad para proteger a mi equipo, y aún así se quedó allí, aceptando elogios como la nueva primera militar de la familia, mientras mi nombre ni siquiera aparecía en el mural del salón. En ese momento no pude saber si era envidia, vergüenza o miedo. Solo se veía que no esperaba ser confrontada. Y yo no sabía si quería discutir, llorar o salir de allí de una vez. Pero fue entonces cuando recibí un mensaje en mi celular, un número antiguo que juraba no ver hacía años. Ansarrah Langdon. La sangre se me heló. Sarah era considerada desaparecida desde que la operación salió mal. Todos presuponían que había muerto o desertado. El mensaje era simple: si aún te importa la verdad, encuéntrame. Tengo lo que necesitas. Mostraba ubicación, el nombre de un almacén abandonado y una advertencia: no te borraron por error. Fue por orden directa. Aquello me dejó sin aliento. Aún digería la traición de mi hermana y ya venía otra bomba. Pero esta vez sentí algo diferente. No iba a huir. Y, por primera vez en años, mi foco se alineó de nuevo en necesitaba saber. Salí de la casa sin dar explicaciones. Tomé el coche y fui directamente al punto marcado: un galpón con un letrero caído en la parte industrial de la ciudad. Estaba oscuro, pero había un coche estacionado al lado, con las luces bajas encendidas. Encontré a Sarah sentada en una silla de metal, con la misma postura firme de siempre, pero ahora con un cansancio en los ojos que no conocía. Fue directa y contó que el general Marcus Bowen manipuló informes y usó Langsby Creek como prueba de un protocolo autónomo de combate. Yo había desactivado ese sistema a escondidas, porque los riesgos eran absurdos. No distinguía civiles de objetivos, y por eso me convirtieron en chivo expiatorio. Sarah huyó para sobrevivir, pero guardó pruebas. Me entregó un disco cifrado con registros de comunicaciones, vídeos del sistema en acción e incluso conversaciones de Bowen con altos mandos sugiriendo que me apartaran discretamente. Lo más grave, parte de esos documentos se había filtrado, sin contexto, para que pareciera que yo era una traidora. Sarah creía que Sophie accedió a este material por un canal secundario, y, aún así, no hizo nada. No quería creerlo, pero tenía sentido. La forma en que desviaba la mirada, cómo vaciló en la cocina. Todo encajaban. Sujeté el disco en la mano y sentí el peso de años de silencio, culpa y abandono. Podía destruirlo todo o reconstruir lo que quedaba. Por primera vez, tenía la elección en mis manos. Volví a la base al día siguiente sin dormir. Pasé la madrugada analizando el contenido del disco con un protocolo de seguridad de mi antiguo equipo. Lo que vi me dio náuseas. Era todo GEAU. Conversaciones de alto nivel, hablando abiertamente de usar Langsby Creek como experimento, ignorando alertaus e chicaus, omitiendo informes y colocándome deliberadamente como responsable oficial si algo salía mal. Había hasta la orden de eliminación de mi nombre del sistema militar, firmadao digitalmente. Mi rostro aparecía en titulares internos como
oficial de riesgo, mientras los verdaderos responsables eran ascendidos. Aquello ya no era solo personal, era toda una conspiración construida sobre mi silencio. En ese punto, entendí que no podía hacerlo sola. Contacté con el único nombre fiable que me quedaba en el ámbito militar, el coronel Ramsey, retirado, pero con conexiones directas en el Senado. Me respondió al segundo tono, y lo primero que dijo fue: «Ya era hora, general». En pocas horas, organizamos un plan, nada de escándalo impulsivo, sería una exposición cuidadosa, con garantías jurídicas y peso público. Pero para eso necesitaría la colaboración de alguien que hasta entonces era el eslabón más frágil. Anne-Sophie necesitaba que admitiera el acceso a los documentos y confirmara que el contenido se entregó sin contexto. Era arriesgado, pero si aceptaba, tendría la pieza final. Volver a esa casa fue de las cosas más incómodas que he hecho. Todo estaba en silencio, como si nadie supiera cómo actuar tras lo del coronel. Sophie me recibió en la terraza. Parecía nerviosa, pero no intentó disimular. Nos miramos unos segundos y fui directa. Mostré el disco, expliqué todo lo que Sarah reveló y pregunté, sin rodeos, si había filtrado los archivos. No lo negó, dijo que encontró los registros por casualidad en un acceso cruzado que ni debía tener y que quedó en shock con lo que vio. Pero, por miedo a involucrarse, entregó los documentos a papá, nuestro padre, creyendo que él haría algo. No hizo nada. Lo enterró todo. Fue extraño ver a Sophie así, por primera vez, sin arrogancia, sin esa pose de hija ejemplar. Se disculpó, con una sinceridad que me desarmó. Dijo que siempre se sintió dividida entre la lealtad a la familia y la verdad, pero que ahora veía que había errado. Preguntó qué podía hacer para arreglarlo. No respondí enseguida. Solo dije que si realmente quería ayudar, tendría que hacerlo frente a una cámara, con un testimonio simple y directo, sin justificarse, solo diciendo la verdad. Su expresión cambió, pero asintió, y allí entendí que tal vez había un comienzo de reconciliación, aunque no curara todo. El daño estaba hecho, pero al menos alguien decidió dejar de fingir. Grabamos el testimonio al atardecer en una sala discreta de la base. Nada de fondo institucional, ninguna insignia en primer plano. Solo Sophie, hablando como civil, con voz firme, admitiendo que había compartido documentos que comprometían mi carrera sin investigar su origen o gravedad. Dijo claramente que, al hacerlo, contribuyó a un error histórico y que ahora comprendía su peso. Esa grabación sería el detonante. Ramsey se encargaría de la difusión junto a periodistas aliados y entidades de veteranos. No fue una decisión fácil. Sabía que el impacto sería fuerte, pero sí. Quería limpiar mi nombre. Ya no podía ser discreta. No era venganza, era verdad. La transmisión ocurrió una mañana de lunes en un canal especializado en asuntos militares, pero con alcance nacional. Comenzó con el testimonio de Sophie, seguido de fragmentos del disco y, por último, una entrevista grabada mía explicando qué fue Lanesby Creek y por qué elegí el silencio entonces. En las primeras horas la repercusión fue tímida, pero a lo largo del día empezó a explotar. Figuras importantes compartieron la noticia, antiguos colegas me enviaron mensajes, algunos pidiendo disculpas, otros diciendo que siempre sospecharon, pero lo que me sorprendió fue la llamada de Sarah. La habían localizado, estaba viva, bajo protección de un programa internacional. Dijo que vio la transmisión y que por fin sentía que todo aquello había valido la pena. Tras la exposición, la reacción de mi familia fue mezcla de shock y silencio. Mi padre no me habló durante días. Mi madre, casi siempre neutra, me llamó llorando. Dijo que nunca entendió realmente lo que pasó, pero que ahora veía cuán injusto fue callar. Sophie fue la única que se mantuvo firme. Enfrentó comentarios dentro de la propia Guardia Nacional. Respondió por mí en reuniones de mando y envió una carta oficial al alto mando, reforzando mi historial de servicio. Nada de eso deshacía los años de olvido, pero empecé a sentir, poco a poco,
que mi nombre dejaba de ser una sombra en mi propia casa. Por primera vez, no parecía que debía demostrar nada. Semanas después, recibí una invitación informal para dar una conferencia en una academia militar de Arizona. No acepté enseguida. Pensé si valía la pena volver a hablar sobre ética, mando y elección AN, pero acepté. No para demostrar nada, sino porque entendí que aún tenía algo que decir. En la sala, llena de jóvenes cadetes, muchos ni sabían quién era yo, y eso era bueno. Hablé de la guerra que comienza cuando la misión termina, de la soledad que llega cuando eliges lo correcto y pagas en silencio. Vi ojos atentos, gente tomando notas, preguntas sinceras, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo vivido no había sido en vano. No era solo mi historia, era una lección viva. Después de la conferencia, una cadete se acercó. Dijo que no sabía si quería seguir carrera en estrategia o inteligencia, pero que al oír mi historia entendió que el valor no siempre tiene que ver con el combate. A veces es solo seguir de pie cuando nadie te ve. Aquello me llegó de una forma que, no sé, explicar. Volví a casa en silencio, con la cabeza llena, y al entrar en mi pequeño despacho, donde guardo algunos recuerdos de la carrera, vi la foto que Sofía me dio días antes de la charla, las dos, lado a lado, uniformadas, sonriendo. Detrás, ella escribió: fuiste mi referencia todo el tiempo, solo tardé en admitirlo. No sé si algún día la herida desaparecerá por completo o si el vacío que sentí en mi propia casa será olvidado. Pero sé que aquel día, frente a esos jóvenes, me sentí entera. Hoy doy clase en cursos tácticos y estratégicos. Mi nombre volvió a los registros, pero eso ya no importa tanto. Lo que importa es que volví a existir, no solo en los papeles, sino en la mirada de quienes finalmente me vieron como era. No una sombra, no un error, no un peso, sino alguien que estuvo allí, que hizo lo correcto y que ahora por fin respira en paz.